Después no digas que no te avisé. No me digas que no te avisé. Te confieso que tenía en mente otro editorial. Había preparado varios temas como suelo hacer, algo así como tirar sobre el piso varios papeles afiches y en la medida que camino sobre ellos voy haciendo síntesis de síntesis hasta llegar más o menos a lo que quiero decirte. Pero el asesinato de Jessica hace 48 horas me obliga como cosa muy urgente a hablar de esto, porque el lunes o el martes que viene poco se va a mencionar del tema. Algunos se preguntarán, ¿cómo se llamaba la piba que mató el novio? Y cuando llegue fin de año, y el resto de los fines de año por siempre jamás, Jessica será una silla vacía en un hogar que nunca será el mismo, con una madre y la abuela que la crió durante años, que tratarán inútilmente de llenar un agujero dentro suyo. El caso reflotará en la sección policial de La Mañana y El Río Negro, cuando el victimario vaya a juicio, y te aseguro que ni siquiera te vas a enterar cuando algún día lo suelten. No siempre encuentro explicaciones lógicas a todos los actos de mi vida, solo sé que ayer pensaba venir a Cutralcó, como lo hice, para mantener varias entrevistas por el tema de Lenin, analizar más a fondo este crimen desde lo sociológico, y me encontré entrando al velatorio de Jessica, mirando su carita y boca entreabierta, y solo atiné a inclinarme sobre la cabeza de su madre. Tomé su rostro entre mis manos, le dije quién era, le di un beso en la mejilla y tras pedirle perdón me fui. Tuve y tengo necesidad de pedirle perdón a esa madre, porque más allá de todo lo que podamos suponer, de la estructura familiar, de la presencia o ausencia de un padre, de límites y roles definidos, esa madre tenía a una hija en la escuela, era buena alumna al decir de todos, y la mañana del jueves la despidió con vida, y al mediodía la recibió muerta de muerte atroz e inexplicable. ¿Por qué será que casi el 90% de las mujeres asesinadas a manos de parejas o exparejas son mujeres de condición humilde? ¿Por qué una nena de 14 tenía una relación con alguien de 21? No es lo mismo que una mujer de 30 mantenga un vínculo con alguien 15, 20 o 30 años mayor. A los 14 se es una niña todavía, y una relación tan asimétrica solo se encuadra en términos de abuso, estupro, carencias y pedidos de auxilio. Escuché en reiteradas oportunidades que hay 2 víctimas en las familias por este hecho. Es una verdad relativa. Si bien la familia de José Luis es víctima de la acción de su hijo, Jessica no vuelve nunca más, y ahí se marca la diferencia y la calidad entre las víctimas. Muchas veces discuto en mi casa acerca de las responsabilidades familiares, los mandatos históricos. El ser humano fundamentalmente es un ser histórico. A muchos les cuesta aceptar, como dice Marx, que el humano no vive como piensa, sino que piensa como vive, y que la clase social a la que pertenece y nació define los alcances de su pensamiento. Una persona piensa lo que se le permite en su clase social. Cuando esa persona piensa, lo hace determinado por su existencia social, como representante no de un momento del espíritu, sino como miembro de una clase social con unos intereses y unas expectativas. El victimario de Jessica de algún costado familiar mamó que los golpes eran un modo de comunicarse con otro semejante. Los expertos sostienen que el fenómeno de la violencia juvenil
no los involucra solo a ellos, sino que es reflejo de una sociedad en crisis, víctimas y victimarios, hijos de una sociedad violenta, desigual y fragmentada, que los empuja al miedo y a la desconfianza, a la frustración y al resentimiento. El final del ciclo es la desolación, la ignorancia, la irritación, la agresión, la conducta antisocial, el suicidio y el homicidio. La ciencia explica que la violencia, como todo comportamiento, es la expresión de lo aprendido previamente, y el aprendizaje es una función que cumplen las estructuras cerebrales, como la memoria de una computadora, que atesoran molecularmente los mensajes recibidos como enseñanzas en los ámbitos familiar, escolar, laboral y social. El neurobiólogo Osvaldo Panza Doliani, presidente de la Fundación Crecer Sin Violencia, indica que ello ocurre porque el cerebro no elige los contenidos, solo los procesa. El comportamiento es el producto final alcanzado por la enseñanza y el pensamiento. Ante semejante cuadro, muchos se hacen una pregunta hoy quizás más necesaria que nunca. ¿Qué ha hecho la sociedad y qué ha hecho el Estado para que un chico de 15 años piense que su vida no vale nada y se suicide, u otro de la misma edad o mayor traspase el límite del que no hay retorno? De los casi 13 millones de jóvenes menores de 18 años que hay en la Argentina, 7 millones viven en hogares pobres. De ellos, casi 3 millones son indigentes. La franja más castigada, 2.8 millones, corresponde a chicos de entre 6 y 12 años, aquellos que se encuentran en el período escolar primario. Según la Organización Internacional del Trabajo, 1,5 millones de niños de nuestro país de entre 5 y 14 años son explotados en las calles, obligados a trabajar de vendedores, de abrepuertas, de limpiavidrios, cuando no a prostituirse. El 40 de ellos abandona la escuela y otro 14 repite o se atrasa. Los pibes son hijos de una sociedad espatarrada, dice el sociólogo Alberto Morlachetti, una sociedad que es nuestra creación, que de algún modo supimos construir. También es nuestra creadora. Sin esta, no existirían los jóvenes que nos atemorizan. La violencia es hija de muchos silencios, nace de sus profundidades, aparece por un instante y regresa a sus abismos. Por eso, la infancia debe ser territorio de la familia, de la escuela y del juego. También las frustraciones y resentimientos que albergan los adultos dan lugar a dificultades para conectarse emocionalmente con los hijos, cuidarlos y orientarlos, explica Norma Kranspolsky, psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, especialista en familia y coordinadora del programa de adopción del Hospital Carolina Tovar García. Es posible, dice así, que descarguen sobre los chicos esos sentimientos de frustración y resentimiento, ya sea en la forma de maltrato físico o psicológico, por desatención o por trato negligente, agrega. Los efectos de tales conductas son tremendamente destructivos. Arruinan la infancia y dejan hipotecado el futuro de los chicos, ya que debilitan sus defensas físicas y psicológicas. Estudios recientes revelan que los factores que más influyen sobre el comportamiento de los chicos son la familia, la pobreza o la marginalidad y los medios de comunicación, en ese orden. En el caso de las escuelas, al decir de los maestros, cuando los chicos son protagonistas de actitudes violentas, por lo general, madres y padres se desentienden, no concurren a las convocatorias y descargan culpas en el maestro o en la escuela.
Para completar el círculo de responsabilidades, 1 de cada 4 maestros sostiene que su escuela no toma medida para prevenir la violencia. Hugo Castellano, director del portal educativo Nueva Alejandría, reflexionó: la agresividad de los jóvenes se ha exacerbado por una cultura que ha hecho de la violencia un espectáculo cotidiano, un entretenimiento que no provoca alarma ni repugnancia, sino pura satisfacción. Muchas manifestaciones violentas no tendrían lugar o no alcanzarían la magnitud que les conocemos sin el poderoso catalizador de los medios globalizados. El adolescente es el último eslabón de la violencia. Uno de los errores más comunes es preguntar dónde está el culpable de lo que sucede cuando todos somos responsables de esta situación. Si esto no se entiende así, vamos hacia la destrucción social. Además, el doble discurso al que los chicos están expuestos constantemente. En la escuela le dicen una cosa, en la familia otra y en la televisión otra. Hoy el chico y todos nosotros comemos con los muertos en la mesa, comemos con la televisión verdad puesta en la mesa. ¿De qué se habla durante la comida? De muerte, de odio, de violencia extrema, de violaciones, de angustia, de desolación. Por eso, no busquemos un culpable, no culpemos a los jóvenes de todos los males, aceptemos que todos somos culpables. Ahora me pregunto yo, ¿somos todos culpables? ¿Todos tenemos un grado de responsabilidad cívica y social en este asesinato? Hace muchos años, en 1932, el sabio Einstein le pregunta a Freud acerca de la violencia en la gente. Einstein le escribe a Freud: sé muy bien que la pulsión agresiva opera bajo otras formas y en otras circunstancias. Solo hay una contestación posible, porque el hombre tiene dentro de sí un apetito de odio y destrucción, una pulsión de odiar y aniquilar. Y Freud, el gran maestro, le responde: pues bien, los conflictos de intereses entre los hombres se zanjan en principio mediante la violencia. Las diferencias interhumanas se arreglan mediante la violencia, y así sucede en el reino animal al que pertenecemos. El fin es el mismo: eliminar el reclamo, la diferencia con el enemigo. Y por ello hay que matarlo, o bien permitírsele la vida si es que su sobrevida puede resultar beneficiosa para los propósitos del vencedor. La renuncia a eliminarlo conduce al sometimiento de la gente. Es el comienzo del respeto por la vida del enemigo, dice Freud. Pero va más allá en su respuesta a Einstein y señala: no hace falta demostrar que los abusos de los poderes del Estado y la prohibición de pensar decretada por la Iglesia no favorecen una generación de iguales. Lo ideal sería, desde luego, prosigue Freud, una comunidad de hombres que se hubieran sometido su vida pulsional a la dictadura de la razón. Ninguna otra cosa sería capaz de producir una unión más perfecta y resistente entre los hombres, aún renunciando a las ligazones de sentimiento entre ellos. Y aquí nos da pie para desmenuzar varias cosas. Nos dice que es una ilusión pensar que la solución material a las necesidades humanas nos hará buenos, dulces, gentiles y solidarios. Cuestiona la esencia misma de la razón aludida por Marx, que al eliminar la pobreza, la desigualdad en las condiciones materiales de existencia nos hará buenos. Por el contrario, y como lo expresa en uno de sus libros, es la propia naturaleza humana la que atenta contra ese estado ideal, utópico por reprimir, entre otras cosas, las pulsiones eróticas y tanáticas, el pacto que debemos hacer para ser sociables. Finalmente, Freud le da a entender a Einstein que la especie humana es un bicho jodido traducido al castellano cutralvinculensis. Por último, cuando asesinaron a Fuente Alba, escribí que las tizas siempre están manchadas, y no solo con sangre, sino con el color azul morado en los labios apretados de miles de chicos con hambre, azul violeta de machucones y huellas a la que son sujetos en el marco de la violencia
que genera la división de clases, la impunidad y la exclusión social. Rosa pálido y carnes flácidas de las niñas mujercitas obligadas por la iglesia y la justicia de las clases dominantes a parir hijos no deseados que motivarán que ella misma no pueda seguir estudiando y que su propia descendencia pulule con tizas manchadas de pobreza en los bolsillos, en pasillos de escuelas discriminadoras nocturnas que no contemplan esta franja social, o transando notas truchas en las diurnas por un plato de comida y asegurando a sus hijos un lugar en el ejército de reserva. Vamos a contramano de la historia, che. Todas las escuelas deberían haber cerrado sus puertas en señal de duelo por Jessica. Su asesinato es un puñal clavado al medio del corazón de esta juventud, que además de matarla de exclusión, la mataron de muerte real. Como es un hecho pasional, no habrá piquetes, ni marchas, ni discursos, ni paros, ni protestas. Al fin y al cabo, Jessica era otra negrita del barrio, ¿verdad? Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas, cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas, porque el cigarro represor no tira encima a toda la policía. Buenos días, ¿cómo le va, Nati? Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo estamos? Bien. Buenos días, hoy con mucho placer, obviamente mezclado con esta tristeza que acabo de relatar. Siempre lo digo, yo tengo una hija y cada vez que veo que a una niña le pasa algo, veo a mi hija y no puedo evitarlo. Aquí comienza una nueva edición de los HDP. Quien me acompaña, Natalia Gatica Nati, en la producción y en la lectura y en los comentarios anexos que surjan. Freddy Sebasco en los controles. Nuestras líneas de comunicación: 496-7777, los atiende el contestador telefónico, dejan el mensajito o lo pueden hacer al 496-8540 y se comunican con la producción. Acá me están pidiendo el correo. Ajá. fuego1059@hotmail.com. Nuestra página www.fuego1059.com. Y si quieren mandar mensajitos de texto, escriben la palabra fuego, dejan un espacio, el comentario y lo envían al 55588. Muy bien. Tenemos invitados, Nati. Tenemos invitados. Por favor, presentarlos porque yo tengo un invitado en línea. Bueno, tenemos a Rubén López, que es maestro, profesor de matemática, está trabajando actualmente en el IFD número 1. Instituto de Formación Docente. Muy bien. Número Ajá. 1 y en el Instituto de Formación Docente 14. También tenemos a Luis Solava Gione, que también es docente y bueno, tienen un lugar de trabajo en común que es el Instituto de Formación Docente 1. Así que son los responsables de las nuevas camadas. Ya los voy a agarrar. Bueno, bienvenidos. Y a su vez... ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Gracias por estar. Y a su vez, en línea, como yo les había anunciado, tengo a Darío Valvidares. Darío Valvidares es licenciado en letras, profesor de la UBA. Siempre rescato el término de la UBA, porque para mí la UBA es como un sello de calidad. No sé si ahora estará más o menos en mejor calidad, ¿no? Pero siempre la UBA, no es lo mismo decir alguien de la UBA que de la Universidad de Flores, ¿no? Sería otra cosa. Pero a su vez Darío, que ha estado por la zona, que tiene algunos vínculos con Neuquén, hizo una vez un libro muy piola, ¿no?, llamado La novela educativa o el relato de la alienación. Trabaja mucho los aspectos sociales, a su vez tiene programas de radio en Radio Flores, y el libro de él, incluso la novela educativa, la introducción al libro la hace Osvaldo Bayer, ¿no?, que entre otras cosas, Osvaldo dice: la novela educativa va al meollo de la cosa, a la médula de la sociedad, a la educación. Modernización sí, pero no a través de la economía, sino como base única la ética. La ética, que muchas veces la gente confunde moral con ética, ¿no? Claro. Para que aprendan y no para que aseguren las ganancias de los aprovechados. Entonces, como hoy el tema, la
primera parte del programa va a ser dedicado a la educación y dejamos para el final el tema del ENIM, bueno, es un gusto tenerlo a nuestros invitados y a Darío en línea, que ya te doy los buenos días, Darío. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buen día. Bueno, es un gusto tenerte. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por este espacio que me están otorgando y bueno, un saludo a la mesa, por supuesto. Bueno, la idea hoy es un poco, viste que están estas cuestiones de querer, bueno, acá en Neuquén, armar de nuevo una especie de congreso pedagógico, la ley de educación. Vos sabés que Neuquén junto con Capital Federal fue la única que frenó la ley federal, merced a un trabajo constante y mesurado de la conducción del gremio ATEN, y fue la única vez que la comunidad de Neuquén apoyó en masa una convocatoria docente. Estamos hablando del 97, han pasado casi 12 años y todavía la gente no sale como salió en su momento para esta causa, gran causa que fue frenar la ley federal. Así que la idea, bueno, era charlar con vos, que tenés mucha trayectoria en esto, y hacer las cuestiones comparativas, ¿no?, de lo que significa por ahí la provincia, Neuquén, lo que es Buenos Aires, las realidades que vos tenés allá. Así que, bueno, arrancá con lo que te guste. Bueno, sí, te agradezco. Yo creo que el debate lo tenemos que empezar a trabajar más con todo lo que tiene que ver con la población, con los padres de los chicos, pero con la población en general, porque lo que estamos debatiendo acá, en realidad, y no solo en educación, es el concepto de lo público. El concepto de lo público que termina, de alguna manera, a partir de los 90, atado a las políticas estatales. Y en relación, o podríamos decir, en sociedad directa con lo que tiene que ver con el espacio corporativo privado. Educación, fundamentalmente, recordemos que es uno de los pocos sectores que no había llegado a aplicarse de una manera fehaciente lo que estaba pensado para todo el resto de lo que fueron las políticas, o todo lo que tuvo que ver con las políticas económicas, digamos. En educación se generó la ley federal para como una especie de sistema de entregas, o para blanquear un sistema de entregas de los espacios públicos, tanto físicos como simbólicos, en el caso de educación o en el caso de cultura. Hay una suerte también de entrega a partir de este neologismo de industrias culturales. Entonces también se empiezan a entregar a corporaciones todo lo que yo llamo el espacio físico simbólico, el espacio cultural, el espacio educativo. Se pudo concretar en cuanto a lo económico en el sistema de privatizaciones que se armaron. No se pudo tan directamente en educación, sin embargo, se sigue trabajando sobre un modelo que, a pesar de la ley nacional, que también discutimos en su momento muy fuertemente, porque muchos creemos y consideramos que la Ley Nacional de Educación es una continuidad con otro tipo de discurso, con un lenguaje menos neoliberal, que continúa el sistema de políticas de entrega. Sino lo que no se puede entender es por qué cada vez más son, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, cada vez son más fuertes los subsidios a las escuelas privadas, al negocio privado de la educación, y cada vez se le resta más dinero a la educación pública, porque acá está el otro jueguito en el imaginario, ¿no? Han tratado de recolocar lo que es lo público frente al tema gestivo, ¿no? La gestión es lo importante. Y el nombre, ¿no, Darío? A mí esta truchada de escuelas públicas de gestión privada, a mí no me va eso. Bueno, es que justamente digamos, estas son operaciones psicolingüísticas que por efecto de la repetición empiezan a naturalizarse, y esto es lo que se empezó a hacer en los 90. Y si prestamos atención, los mismos artífices de aquel momento, digo, porque como los tengo citados a Tedesco en la novela educativa, a Filmus en la novela educativa, Tedesco en el 94 estaba absolutamente, estamos hablando del ex ministro de Educación, digo, Estuvo acá en Neuquén hace 2 días. Ah, mira. Bueno, Juan Carlos Tedesco, que volvió a ser el director del Instituto de Planeamiento, era el director del Instituto de Planeamiento Educativo de la UNESCO,
en los 90 a nivel internacional y tenía sede en Ginebra. Digamos, no había una neutralidad. La UNESCO es fundadora, con un documento fundacional, valga la redundancia, con la CEPAL. Junto a la CEPAL, de lo que va a venir, de lo que va a ser la reforma educativa para Latinoamérica y países del Caribe. Sí, una especie de alianza para el progreso educativo. Más o menos lo mismo, sí, ahí está. Sí. Entonces, cuando uno dice, cuidado, que acá no hubo neutralidades. Tedesco decía ahí en el 94, voy a citar un poco de memoria, que cada vez los países del primer mundo necesitan menos de los países en vías de desarrollo. Y la verdad que a 15 años de los dichos de Tedesco está demostrado que es exactamente a la inversa. Sí. Cada vez vienen más por todos nuestros recursos naturales. Sí. De hecho, todas las alianzas de las universidades recibiendo dineros, en el caso de Bajo la Lumbrera, allá en Catamarca, a partir de IMAD, y las universidades nacionales recibiendo esos dineros que sabemos que están proveniendo de un negocio que está contaminando, aislando a la población, entregándola a la nada en 10 años porque quedan devastados los territorios. Vayamos a buscar plantaciones de nogal en Catamarca, que era la primer productora de nueces casi del país, junto con La Rioja y Mendoza. Está casi todo seco. Bueno, San Juan ahora con el tema de Veladero y la Barricol, que durante años la Barrick estuvo negando que estaba dentro de la biosfera de San Guillermo, y hace 5 años dijeron, está bien, tienen razón. ¿Y quién declaró territorio, patrimonio universal de la humanidad, la biosfera de San Guillermo? Sí, la UNESCO. La UNESCO. Y cada territorio, cuando uno empieza a hacer este seguimiento, que está declarado patrimonio universal, hay algún tipo de corporación, o minera, o petrolera, la selva ecuatoriana, en el caso de Repsol, también declarada patrimonio universal, sin embargo está Repsol ahí explotando el petróleo. Digo, termina siendo territorio corporativo. Frente a todo esto, uno se sigue preguntando, ¿por qué va a variar la política respecto de educación? Claro. Si yo pienso que para este año está previsto en la ciudad de Buenos Aires 800 millones de pesos de presupuesto para subvencionar la escuela privada, si yo tengo que pensar que en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires no se han generado escuelas públicas, porque, mira, te voy a dar un dato, y un dato muy significativo. En la ciudad de Buenos Aires, el 62% de las escuelas medias son privadas. Acá tenemos claramente a dónde se fue inclinando la balanza en los últimos 15 años. A lo que se llamó el negocio privado de la educación. Pero solo para trabajarlo como un servicio. Yo recuerdo cuando Filmus hablaba de servicio educativo, es más, hay un libro de Filmus que se llama ¿Para qué sirve la escuela? Y es del año 94. Digo, el concepto de servidumbre, y el concepto de mercancía y a disposición de quién, que es el mismo caso que está pasando con las políticas universitarias o de educación terciaria, digamos. El presidente del Grupo Santander Río, Emilio Botín, mirá vos el apellido, ¿no? Botín, para ser el presidente del Grupo Santander. El año pasado convocó a todos los rectores de las universidades de España para decirles que rápidamente habían que iniciar políticas en Latinoamérica, y se abre el espacio latinoamericano de educación superior, porque España necesitaba, para competir en el espacio europeo de educación superior, poner en disponibilidad todo lo que era la universidad latinoamericana para poder competir con universidades de Alemania, para poder competir con universidades de Francia, de Inglaterra, en fin. Entonces, fíjate que el presidente de un grupo económico, te cierro con esto esta parte, el presidente de un grupo económico está decidiendo cuál es la orientación universitaria, y está decidiendo de qué forma subsidiariamente la educación universitaria latinoamericana tiene que estar al servicio del negocio del Grupo Santander. Claro, pasa que hay gente todavía que piensa que Menem se fue, pero bueno, esto lo vamos a charlar después. Yo te pediría que... esto es lo mismo que pensar que Roca ya también se murió, ¿no? Como Luis y Rubén, colegas, están acá. Por entonces, supuesto. Bueno, no solamente darles la bienvenida, sino... Disculpame que yo me apasiono. No, pero tiene que ser así, Aparte, te lo dejo picando porque después vamos a separar, vamos a diferenciar, al menos yo lo hago, lo que es educación pública y educación estatal, pero lo vamos a charlar después. Perfecto. Lo han escuchado a Darío, ¿no?
¿Qué tal? Buen día, Darío. Buenos días. Lo que pasa, digamos, que hay que enmarcar, digamos, también la discusión en un tono más amplio, digamos, por ahí la gente, digamos, producto de los discursos de los medios de comunicación, termina como poniendo en compartimientos estancos ciertas discusiones que hacen que la educación, por ejemplo, sea una discusión en sí misma afuera de un proyecto político, un proyecto de país. Obvio, ¿cómo cambiar la educación si no cambias el modelo económico? Exactamente. El modelo de país. Exactamente. ¿no? Claro. Entonces, aparatos ideológicos del Estado. Claro, decía, exactamente. ¿no? Don Althusser. Claro, Claro. Don Althusser, digamos. Y cómo, digamos, esto influye sobre el hecho educativo. Y no solamente en las grandes esferas, influye en el día a día, ¿no? Sí, sí. Esto, digamos, de que las escuelas no tengan vidrio, no tengan tiza, o se les paga como se les paga a los docentes, digamos, tiene que estar marcado en un proyecto general, digamos, no podemos tomarlo como una discusión aislada de eso. Entonces, cuando la gente por ahí te escucha, Darío, decir, bueno, el jefe del Grupo Santander Río tiene esta propuesta y dice, bueno, por eso parece que está muy lejos, digamos, ¿sí? Y en realidad, digamos, todos los días, digamos, estamos padeciendo esas decisiones. Exacto, exacto. Yo pensaba en nuestra realidad acá de Cutralcó, para que vos tengas conocimiento, Darío, no tenemos escuelas privadas. Esto es un dato no menor, claro, y aún tal vez. Aún no. Pero es cierto que hay una cuestión que está en el imaginario, que las escuelas privadas son mejores, y muchos lo dicen, lo repiten. Y hacia adentro de las escuelas o entre las escuelas hay como una jerarquización también de algunas escuelas que sí y otras que no. Con lo cual también coincido con lo que decía Rubén, mi compañero acá en la mesa, de este imaginario y de este sentido que han construido los medios de pensar que la escuela privada es mejor. Aquí me parece que nosotros tenemos una fuerte impronta de un origen estatal. Y aún así no nos hemos podido, o no han podido en tal caso, instalarse grupos que le interesara lucrar, así como montar una escuela privada, aunque a lo mejor la iglesia, tal vez tengamos que revisar quiénes han sido, y acá el obispo de Nevares, él mismo lo he escuchado en una oportunidad, que no dio pie realmente a que esto se generara. Y eso ha marcado también una posición. No descartamos, ni esto lo podemos asegurar, por todo esto que representa en el imaginario y en las clases, sobre todo medias, que pretenden también acercar a sus hijos a esta posibilidad. Vos sabés, Darío, que nosotros tuvimos un delincuente que gobernó 2 periodos. Sovich. Sí, y no apareció como un hongo, ¿viste? Lo votaron, ¿no? Que tampoco es un tema también que nadie se quiere hacer cargo. ¿Te acordás como la segunda presidencia de Menem? Nadie lo votó, pero 1 de cada 2 lo había votado. Sí. Bueno, esta es una tendencia también a no hacerse cargo de las propias miserabilidades. Pero vos sabés que durante la época de Sovich, no sé si ustedes se acuerdan, Luis, Rubén, que la guita que le ha dado, y creo que aún se mantiene, a las escuelas confesionales, sobre todo evangélicas, es impresionante en Neuquén. Un montón de guita y vos te das cuenta, porque ves semejantes edificios, es decir, a diferencia, está bien que nosotros no es que tengamos escuelas más feas, pero la diferencia es notable. Por eso yo quería introducir este tema, sí, perdón. Había un trabajo hecho por las escuelas técnicas, digamos, que reflejaba esto, que el dinero, digamos, dado a las escuelas confesionales durante el periodo del 91 al 95, creo que duplicaba el presupuesto que tenían las escuelas técnicas de toda la provincia, digamos, ¿no? Era increíble, digamos. Era una cosa de loco. Era una cosa de loco. Yo lo que quería instalar este tema. La diferencia entre educación pública y educación estatal. Y digo desde dónde hablo. Esto se lo escuché a un compañero de trabajo, Vicente Citolema, que seguramente vos lo conocés, Darío. Sí. Y nosotros planteamos, cuando hacemos capacitación docente, planteamos este tema, ¿no? La educación, esta es una educación estatal, no es educación pública, porque dice que educación pública es una escuela, una educación contracultural, y es libre y es gratuita.
Es decir, y para mí el único lugar en América, al menos, donde la educación es libre y gratuita es Cuba. Nos guste o no nos guste el término, si alguno se ofende lo lamento, pero el resto, el chico tiene que tener plata para los apuntes, plata para colectivo, plata para los útiles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esta no es una educación libre y gratuita. No sé, Darío, tu punto de vista. No, estamos absolutamente de acuerdo, fuertemente estatizada. Digo, cuando uno está discutiendo el tema privado, lo está discutiendo en relación, digamos, este es el estado de las cosas. Estos son los estados que han regulado y manejado. Mira, voy a decir esto nada más. Alberdi escribe cuando está casi enloquecido ya, después de la muerte de Urquiza, escribe una novela filosófica que se llama Peregrinación Luz del Día, que es algo así como el diálogo entre la verdad y la mentira, ¿no? La mentira personificada por Tartufo, ¿viste? El célebre personaje corrupto de Molière. Sí. Y la verdad, obviamente, es Luz del Día, que huye de la corrupción europea para llegar a los nuevos aires americanos. Sí. Y hay un pasaje muy interesante que dice... Luz del Día tiene, Tartufo también tiene escuela para niños, y Tartufo le contesta, no, válgame más que yo vendiera mi tiempo por 30 dineros al mes, el salario del último sirviente. Yo me ocupo de gobernar la educación, de administrar la educación, porque eso da prestigio y lo hace pasar a uno por amigo del progreso, que es todo lo que yo quiero. Digo, me parece que ese concepto sigue tan actual como en 1872, y entonces, cuando empezamos a discutir ¿qué es lo público? ¿Qué es lo estatal? Mira, yo no hace mucho publiqué un artículo sobre lo estatal, lo público, lo privado y lo íntimo. Y asocio lo público y lo íntimo, y si tengo 30 segundos lo explico, frente a la transacción Estado-privado, ¿no? Digamos, hay una transacción. Habermas, el filósofo alemán, dice que el espacio público es el espacio del Parlamento. Lo que, claro, no aclara que está hablando del Parlamento burgués. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro del Parlamento? ¿Qué se discute adentro del Parlamento? Y si nos ponemos a mirar no demasiado fino, lo que se está discutiendo son intereses privados. Las leyes para las mineras, las leyes para las petroleras, las leyes para las corporaciones telefónicas, para la telefonía celular. Lo que se está discutiendo en el 98% son cómo se arman legalidades sobre intereses privados. Y el 2% queda para el bienestar público en la discusión, o para el bienestar general, si lo podemos seguir llamando así. ¿Por qué lo íntimo asociado a lo público? Porque de alguna manera está fuera de la transacción comercial, para darle, para enmarcarlo, encuadrarlo. Digamos, habíamos hablado de Zanon. Zanon, esas intimidades, esa pérdida de la subjetividad o de cambio de subjetividad abrupto en el momento del cierre de la planta, en el momento que empezaba el vaciamiento, con los trabajadores afuera, viendo cómo empezaban a organizarse en colectivo, y ahí aparece esa subjetividad pública, esa subjetividad colectiva, plural, que retoma la planta, y lo que hace de alguna manera es mostrar al mundo, mostrarnos que puede haber una relación distinta entre el trabajo y el trabajador. Zanon es un caso, y más allá de, el Bauen y otras recuperadas. Sí, pero no es lo mismo, Zanon. Yo lo hablaba con Pérez Esquivel el otro día y hacíamos la comparación de la metodología con Kraft, Exter-Rabusi y Zanon. Sí. Es decir, son métodos totalmente diferentes, o sea, porque al final, lo de Kraft no deja de ser de un círculo, al final sigue siendo un círculo tanático, y Zanon rompió con esa, y se transformó en una propuesta erótica, porque al final no solamente se quedan con la fábrica, sino que en Neuquén no hay nadie que esté en contra de Zanon. Claro. Y no jodieron a nadie, al contrario, son solidarios, contribuyen, afectuosos, la metodología de protesta fue diferente y lograron el objetivo. Sí, claro que sí. Por suerte lograron el objetivo. Sí. Entonces ahí hay una muestra. Uno podría pensar en las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Cómo cada una, desde la intimidad de su dolor, empezaron a recomponerse. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque quiebran a la larga, en 30 años, terminan quebrando el discurso estatal, el del ocultamiento, el de aquí no pasó nada. Y ahí es cuando se hace público ese discurso íntimo.
hablando de discursos, ¿no? Y justamente en Sanón pasa lo mismo. Sí. Se hace público eso que terminaba siendo la intimidad, el dolor de la pérdida del trabajo, y forma una nueva relación discursiva con la sociedad. Hay un entramado distinto. Esto es lo que me parece importante, y me parece que es por esos lugares donde tenemos que mirar para poder pensar en una escuela pública, pero de todos, no tampoco la sectorización. Porque vos me decías, o ustedes estaban comentando en la mesa, que por suerte Cutralcó no tiene escuelas privadas. Bueno, ¿tiene escuelas confesionales? Tampoco. No, tampoco. Ahora, yo estaba justamente en el programa pasado, el jueves pasado en la radio, estuve hablando del problema de Plotier. Vos sabés que no te pude escuchar por internet, había dificultad. Porque hubo sabotaje, no salimos por internet. Ah, bueno, mirá. Wow. No salimos por internet. Me volví mono. Yo pensé que estaba solucionado, que había sido el jueves anterior, y cuando llegamos a la radio este jueves, el programa que nos siguió a nosotros ya tenía internet, nosotros no lo tuvimos. Ah, mirá qué bien. Acá está saliendo al aire. Podemos dar fe. Bien. Che, pero es una radio que tiene muchos avisadores confesionales ahí, Flores. También. Sí. ¿Cómo podés hablar? Digo, en Plotier, bueno, está Plus Petrol o Plus Petrol, sí, que han armado todo un sistema sanitario para tapar la contaminación que están produciendo y trabajando en forma directa con las escuelas. Digo, estas son formas de penetración empresarial. La Fundación Leer, la Fundación Avina. Acá, la Fundación Leer, mucha gente, las pasadas se sienten mal porque cuando yo destapo esto, es decir, ¿ustedes saben quién es la Fundación Leer? Es decir, me quedan mirando algunos, ¿no? Es decir, las más grandes empresas contaminantes, las que han armado guerra, etcétera, etcétera, son la Fundación Leer. Bueno, es lo mismo que sucede con Bunge y Bor, con la Fundación Bunge, que ¿cómo se puede explicar que Bunge capacite maestros de escuelas rurales en Tres Arroyos? ¿Para qué? Para que después Monsanto, claro, para que los pibes puedan seleccionar la semilla de Monsanto. Claro. Decir, esto es transgénico, esta no, tirala, usá la sí, transgénica. Digo, estas son no necesariamente el negocio es la escuela privada, porque se han dado cuenta, por lo menos las fundaciones de las corporaciones, que la cantidad de impuestos que pueden ir desligándose a partir de las fundaciones y a partir de hacer de cuenta que están trabajando en un modelo educativo. Mirá, yo tuve la mala suerte, les comento a la mesa, de haber estado, la mala suerte lo digo por lo que uno tiene que escuchar en vivo y que no te dejan hablar, de haber estado en la Comisión de Educación de Congreso de la Nación, en la Comisión de Diputados, cuando invitaron al presidente de la Unión Industrial para felicitar por la Ley de Educación Técnica y Formación Profesional. Y yo decía, cuidado que si esto nos están felicitando, esto sí, tengo razón, está mal. Sí. Como tengo un amigo que dice, ¿cuándo mienten las empresas? Cuando empiezan a mover la boca. Claro. Darío, tengo que despedirte. Bueno, ya pero tus 30 segundos finales, porque después vamos a continuar acá. Ojalá pudieran, cuando tengamos el enlace de otro modo, lo vamos a hacer más extenso. Y acá los muchachos se mueren por hablar, así que... En abril me estoy dando una vueltita. Ah, bárbaro. Ya estuve con los cuatro, ¿no? Con el tema del compañero Fuente Alba. Está. Así que probablemente abril me dé una vuelta por allá. Bueno, tus 30 segundos, como dice el innombrable, para tu reflexión final. Sí, simplemente esto, estar muy atentos, charlar mucho con los pibes, con los alumnos, porque son las generaciones que vienen, charlar con la población respecto de el problema de lo público. Hay una disolución de todo lo que es espacio público y en nuestra educación. Se nos viene la reforma en Buenos Aires, no sabemos para dónde apunta. Hablar de jornada extendida parece muy interesante, pero hablar de jornada extendida con un gobierno macrista, donde lo que quieren hacer es achicar el gasto público, ya sabemos a dónde apunta, ¿no? A reducir a los planteles de docentes a la mitad. Entonces, con un Ministerio de Educación que contrata un espía, ¿no? Con un Ministerio de Educación que además contrata espías, ¿no? Estamos con están hasta las manos allá, ¿eh? Como que le sale bien de decir tipo el otro, ¿no? Sí. Soy James, Ciro James. El asesor de Sovich también se lo mandamos. Sí. No, menos mal, ¿no? Que no llegó a nada. Bueno. Qué cagada, che, le mandamos pingüinos, le mandamos asesores de Sovich, la verdad que estamos flojos en el sur, ¿eh? Sí. Bueno, che, un gusto haber haber participado de esta charla, a ver si en algún momento lo hacemos en vivo. Sí, cómo no. Y Antonio, vamos a ver si podemos armar en algún momento algún duplex. Ese duplex, sí, cómo no. Como ya lo hicimos sí,
con Loncopué en algún momento, con FM Arcoiris y FM Flores. Bueno, yo te mando un abrazo grande, te agradezco mucho, que tengas un buen fin de semana y bueno, la seguimos en otro momento, Darío. Cómo no, un abrazo y un abrazo a la mesa a los compañeros docentes. Gracias, igualmente. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, ha sido Darío Valvidares, una de las autoridades del campo cultural en la cuestión educativa. Vamos a una pausita, ¿te parece? Vamos a una y pausa. luego retomamos con mensajes, con teléfonos, y con la mesa que se muere por hablar. Fuego FM 496 7777 496 8540. Muy bien, continuamos con los HDP. Tenemos algunos mensajitos y algunas preguntas. ¿Querés Bueno. comentarlas, leerlas? Vía Messenger. Ajá. Buen día. ¿Con qué fortalezas y con qué deficiencias creen los invitados de la mesa que salen los maestros de los IFD? ¿En qué aspecto de la formación favorece el cambio de plan a 4 años? Ajá. Bueno, pensar en la fortaleza es pensar desde cómo ingresó aquel que decidió estudiar para maestro. La mayor fortaleza que nosotros reconocemos es que ese proceso sea un proceso decidido y autónomo y que sea crítico en términos de revisar su propia práctica constantemente. La formación docente no le va a agotar todo lo que un maestro hoy necesita, digamos, en la medida que sea consciente de sus debilidades y siga estudiando y tenga esta apertura por el conocimiento y una apertura, digamos, ética y política en términos de entender que su profesión es para cambiar la realidad, yo creo que si eso alguien puede dar cuenta de eso, somos los profes que trabajamos en residencia, que insistimos. Hoy nos criticarán decir, bueno, muchos eligen la docencia porque no tienen otra cuestión. A la salida laboral rápida, vos sabés que esa es una frase muy común. Claro. ¿Sí? Policía y docente en Neuquén. Bueno, Sí, convenceme sí, de que sí. no es así. En el caso de la formación docente, ese proceso lo tratamos de revisar y que alguien que decide ser docente, bueno, que lo decida en tal caso en el transcurso de lo que nosotros le ofrecemos. Ajá. Pero estamos, y puede dar cuenta nuestras cátedras de residencia, que aquel que no le gusta la docencia no se recibe. Ajá. Sí. Vos sabés que la pregunta de Eliana, que venía por el Messenger, porque Eliana fue formada un montón de tiempo en el IFD de Regina, hay un solo IFD. Y después tuvo la posibilidad de hacer un tiempo en el IFD de Neuquén, ¿no? Más allá de que está cursando la universidad. Me decía la diferencia de exigencia, incluso el mismo director del IFD de Neuquén decía que el IFD de Regina era muy exigente, que no cualquiera se recibía, ¿no? Claro. Pero que había diferencias, incluso ellos se manejan allá por estudio de áreas. En cambio acá son materias, ¿no? Sí. Me parece que esa es ¿no? Sí, bueno, estamos en un proceso de discusión todavía en eso. Está. Río Negro tuvo una muy buena educación, se estudiaba, tuvo- se enseñaba por áreas en una Exactamente. época, ¿no? Era muy lindo el Estaba- sistema. la escuela media estaba Sí, pensada, por ejemplo, para espectacular. que varios docentes compartan las Sí, cátedras, las áreas, en espectacular, realidad, digamos. Eso, bueno, nada, con el ajuste se fue todo el día. Claro, la de Meta, ¿te acordás? La de Meta, por ejemplo, exactamente. estaba el profe todo el día. Claro, ¿no? exactamente. Sí. Exactamente, sí. La posibilidad que tenemos ahora, como ahí lo plantea Eliana, es la posibilidad de la discusión, digamos, ¿no? Entendiendo, digamos, que esta discusión es la que nos permite crecer. Sí. Digamos, no hay posibilidad de crecer si no nos ponemos a charlar y decimos, bueno, No, a más ver vale. qué pensamos. Pero ¿con Y quién desde se ahí- discute? Bueno, ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Ahí Digamos, está el ¿quiénes tema. están, digamos, ¿Quiénes se sientan en la mesa a discutir? Bueno, primero creo que con este proceso de que se ha iniciado hace algún tiempo ya para cambiar el plan curricular y que ha pasado de los famosos 2 años y medio, 3 años que Sí. tenían los institutos al plan de 4 años, los primeros que discutimos fue entre nosotros. Ajá. Está. Y Esto después fue- una convocatoria abierta a la comunidad de los docentes, a pensar qué tipo de maestro necesitamos como comunidad. Obviamente que no participan todos, pero sí alentamos a pensar que los que han llegado, bueno, es muy importante lo que tenían para decirnos.
y es volver constantemente a las escuelas, digamos. Nosotros como instituto, nuestra debilidad está ahí y nuestra fortaleza va a estar ahí en la medida en que nosotros volvamos a estar acompañando al maestro hoy en la escuela. La formación empieza cuando somos chiquitos, en la primera etapa de escolarización, y nos recontramarcó la posibilidad de revisarla en el instituto y la posibilidad de recuperarla en sus años de docente. Sí. Ahora, ustedes son conscientes de que las nuevas generaciones fueron criados y mamaron el constante puteo al docente. Sí. Sí. Es decir, yo, cuando hablamos de participación, ¿no? Hubo un estudio, yo lo puse como ejemplo en Entre Ríos, un proyecto que se hizo con un montón de... Bueno, ¿por qué la gente no participaba, no? Bueno, algunos decían, después de varios tiempos, investigaron, descubrieron de que, bueno, que muchos padres y madres sentían vergüenza, entonces no iban a las reuniones porque por ahí o eran analfabetos y se sentían menos. Sí, sí. Pero por otro lado, después te encontrás, y yo creo que se lo dije a Darío hace un rato, porque yo participé activamente en el 97 con esto de frenar la ley federal. Y habíamos 50.000 personas en la calle, en la ruta en Neuquén. Claro, fue una pueblada. Claro, cuando yo hablo de puebladas acá, instando permanentemente a este tipo de puebladas. Desde esa época, salvo lo de Fuente Alba y alguna que otra marcha, es decir, la familia no acompaña a el mundo docente. ¿Por qué? Bueno, seguramente no hay, digamos, una respuesta sola para eso. No. Pero empecemos con algunas. Empecemos con algunas, digamos. A ver, históricamente, digamos, la escuela, ¿sí? Si bien se entendió siempre como pública, apareció como un ámbito cerrado para la discusión en la sociedad, digamos. Es más, no se esperaba que la sociedad discuta sobre la escuela. Claro, ¿sí? Porque antes lo que decía el maestro era palabras antes terminó. Exactamente. Claro. Eso entra en crisis, ¿sí? En los últimos 15, 20 años, claro. ¿Sí? Y llegamos, digamos, a un punto donde se puede discutir también todo de la escuela, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos en el proceso de, vamos a ordenarnos, digamos, qué cosas sí podemos discutir, digamos, y qué cosas, digamos, en algún lado no tenemos que parar, digamos, bueno, desde acá empezamos, digamos, ¿sí? Está bien. Y es la tormenta que después continúa la calma, o sea que en este momento estamos en tormenta, pero después viene la calma. La calma vendría a ser un poco ordenar este caos. Ordenar este caos. Ordenar este caos. Canalizar esa participación absolutamente necesaria, digamos, ¿no? Sí, no, digo, de las escuelas hacernos cargo de las críticas que nos hacen, de las que podemos realmente intervenir para modificarlas, tenemos que hacer. Sí. Creo que ahí está de vuelta la redefinición del trabajo docente, de lo que un docente se considera y, insisto, en la autocrítica permanente de nuestra tarea. Nosotros, cuando... ¿Se dan con un caño entre ustedes cuando están solos, que nadie los ve? Yo sé que sí, pero bueno, cuenten. La sala de profesores es un lugar de... Digo, por ahí a veces la crítica está centrada no hacia nosotros, sino que a lo mejor tendemos, como muchos problemas que tenemos en nuestra sociedad, que el problema son los otros. A veces entre los docentes decimos que el problema son los alumnos o los padres. Claro. Y los padres nos dicen el problema son de los docentes y así. Bueno, creo que... ahí amerita pensar en la construcción de lo que nos debemos todos en términos de pensar que es la educación. Si la educación se la confiamos a quién, a mí como papá me interesaría saber quién es, cómo se formó, ¿no? Decía alguien que al perro o al gatito se lo confiamos a un veterinario que estudió 6 años, y a nuestros hijos se lo confiamos a alguien que estudió 3 o 4 años. Claro. Yo creo que ahora vamos a profundizar. Yo también con respecto a eso también tengo... al tema de los respetos y de los roles y de las incumbencias y, bueno, este desfasaje que hay entre... y correrse, ¿no?, por la vida, la lucha cotidiana con estos temas. Pero creo que lo tengo a Hugo en línea. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Te cuento que estamos en la mesa con... Solabagione Luis, que es docente, y Rubén López, también docente y profesor de matemáticas. Ambos también. Las voces las conozco, sí, ¿no? Creo que son gente que trabaja en el Instituto de Formación. Exactamente. Sí. Ambos son responsables. Sí, yo soy docente, profesor en educación especial. Mi formación está dada, vengo de la provincia de Santa Fe. Va a ser 12 años que estoy acá en la localidad. ¿Canalla o lepra?
leproso. Muy bien. Bueno, y yo miraba, fui solamente a un encuentro del profesorado cuando convocaron, y bueno, me parece válido el cambio que el cambio que se está buscando. Y comparaba en realidad las formaciones, a pesar que el mío es de discapacidad intelectual. Pero vos lo dijiste muy bien recién, en mi formación no dábamos materias, dábamos áreas. Y las áreas, cuando se trabajan por separado, por más que se trabajen por separado, en un punto se unen, porque hablamos de un sujeto integral, Sí, obvio. de un sujeto del lenguaje, de un sujeto de la matemática, pero es un sujeto. Y un sujeto histórico. Es un sujeto histórico. Sí, señor. Entonces a mí me parece que por ahí las cuestiones de los profesorados, en este replanteo de formación docente, me parece bárbaro que pase a una formación. Mi formación es de 4 años y un cuatrimestre. Entonces a mí me parece que esa es la diferencia que con estos 2 años que daba, como se dijo, salida laboral rápida, porque le da jerarquía a la labor docente. Sí, sí, sí. Es jerarquizar la labor docente que todos los días estaba apuleada por cosas. Pero a su vez yo me hago una autocrítica en que ¿por qué la familia muchas veces está alejada de la escuela o de esto? Porque nos olvidamos en las instituciones que dentro de los proyectos institucionales la familia forma parte. Y la familia no forma parte solamente cuando se rompió el caño, cuando rompieron los vidrios, cuando no nos dan las partidas, sino que pasa también por cuáles son las necesidades que tiene la sociedad, para que haga los aportes en un proyecto institucional sobre las necesidades. Sí, yo siempre he bregado que las cooperadoras, yo si fuera gobernador, las destruyo. Exactamente. No quiero una sola cooperadora, no quiero que la gente pague 2 veces lo que tiene que hacer el Estado. Y por ahí, en ciertas ocasiones, como autocrítica, hago mucho esto de nuestros derechos, la escuela, la institución, que es válido pelearlo, no hay que ceder lo ganado. Sí. Pero hoy con compañeros nos replanteamos esto, que es creo primordial, y es hacia que nosotros no existiríamos, sino qué lugar tiene el pibe. Sí. Y en la formación docente me parece bárbaro el cambio, porque hay que salir de la idea de normalización con que nos formaron, hay que salir de las ideas con las matrices que los institutos fueron formados, ¿entendés? Sí, sí. Yo lo digo desde el punto de vista de mi formación, y que yo trabajo con gente con discapacidad intelectual. ¿Vos te formaste en la universidad? Yo me formé en el Instituto de Formación Docente número 14, dependiente de la universidad. Ajá. ¿Y hay diferencia entre una formación de un instituto, de un IFD, a la formación universitaria? Sí, es más exigente. Es más exigente, hay cuestiones de que yo la otra vez explicaba, creo que cuando yo explicaba mi formación lo expliqué en una mesa que se hizo en el gremio, que es una mesa curricular que anda recorriendo la provincia. Sí. Sí. Y explicaba que nosotros entrábamos en contacto con la institución desde el primer año. Ajá. Claro. Sí. Nosotros primero, para ingresar a un profesorado hay que hacer un psicofísico. Eso es importantísimo. O sea, y una declaración jurada de no haber trabajado con Sovich. Ajá, sí, está bien, sí, vamos bien, está bien. ¿Vos cuando decís chicos especiales, qué son? ¿Hijos de funcionarios del MPN? No. No, bien. Digo sujetos de derecho. No, no, porque se confunde a veces, no está bien. Esos son sujetos favorecidos por el poder. Sí. Pero no, yo hablo sujetos de derecho, aquellos sujetos. Nosotros somos parte de aquellos sujetos que no tienen voz, que la sociedad invisibiliza. Exacto, estábamos hablando de eso, sí. Que la sociedad agarra y como los tiene en un lugar, no investiga que los tienen trabajo en negro. Sí, total está bárbaro, total hacemos un espectáculo ¿de qué? Un circo criollo donde ponemos la enfermedad. Sí, el clasismo está, la discriminación está, y estas cuestiones son manifiestas, o sea, y ojo que la discapacidad es una de las partes de que se deja fuera de la escuela, de la educación, porque dice que la educación lo que no es normal lo va expulsando, y ahí dice, definamos qué es normal, ¿no? El negro, el pobre, sí. El que no es normal, el que no es alto, el que no aprende, por eso, el drogadicto, reitero, Hugo, ¿no? Redefinamos qué es normal. Che, gracias por comunicarte.
No, gracias a vos y bueno, espero que el aporte sirva. ¿Cómo no? Obvio. Y está interesante esto de debatir la educación. Está bien qué es lo que se quiere, qué es lo que realmente es necesario cambiar cosas. Sí, pero sí. también la escuela se tiene que replantear de que no tiene que seguir expulsando. No Sí, tiene sí, que seguir sí, 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 expulsando. no es Los una... profesorados tienen la persona que egresa de un profesorado tiene que saber trabajar con la diversidad, Sí. saber trabajar con que todos los docentes, todos los chicos son distintos. Ajá, obvio. Y viva la vida que todos son distintos. Más vale que sí, más vale que... Te mando un abrazo grande, Hugo. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Interesante. ¿Vos querías...? Claro, con respecto a lo que hablábamos de la familia, Sí. esto vos, Luis, no sé si a lo mejor lo recordás en un trabajo de observación, yo planteaba una cuestión también por experiencia. En mi casa hace 27, un poco menos, 27 años más o menos, en casa, por ejemplo, no se traían los problemas, no se llevaban los problemas familiares a la escuela. Ajá, ¿Sí? El maestro siempre tenía la palabra. sí. Uno nunca, todo era, vos llevás esto de la casa y así lo tenés que cumplir en la escuela. Así lo que dice el maestro es cierto. El maestro es el que es como tu padre, fuera de casa. Sí, no se discutía. Bueno. Yo también me crié en esas. Claro. Pero la sociedad cambió, obvio. Entonces la yo familia decía, cambió. Claro. Entonces decía, bueno, analizaba por ahí, decía, había leído un texto, que no me acuerdo bien la autora, decía que la escuela estaba hace muchos años cercada obviamente por un cerco alto, que ese cerco dividía lo que era la escuela de la sociedad, ¿sí? Y ese cerco estaba construido, era una construcción ideológica, esto de que el maestro es el único, Sí. de que el maestro tiene todo el poder dentro del aula, de que el chico es el que tiene que estar sentado y aprender. El espacio de la verdad, ¿qué es la verdad? Exacto. Sí. Sí, ya Foucault trabajó Claro. sobre eso, ¿no? Claro. Pero era toda una educación conductista, enciclopedista, que hay algunas cuestiones que no sé si ustedes consideran. Yo no reniego de todo eso, porque te digo, de que yo que fui formado entre los curas, y hay algunas cuestiones de que yo tengo que agradecer a esa educación lo que yo sé hoy. Es decir, nos guste o no. Sí, sí. ¿Me es entendés? lo que Porque a yo- nosotros en cuarto grado, quinto grado nos hacían leer los cantares del mío Cid. Claro. Y vos le preguntabas hoy a un chico, Claro. el Cid, ¿viste? O analizar el Martín Fierro, o caligrafía, es decir, Sí. hay algunas cosas que puedes decir, Está pero... bien. Lo que hay que centrar nuevamente es la función de la escuela, digamos. Claro. Era para Claro. disciplinar y entonces había que Claro. alejarlo. Claro. No, digamos, eso no sirve, digamos. Si la escuela va a tener sentido cuando se vuelva a estudiar el MIOCIT, pero desde un sentido Claro. que lo recuperemos. Sí. Para Bueno, esta teoría de los cercos, ¿no? Plantea, dice que, bueno, lo que ha pasado de acá ¿cuántos años? 10, 11 años, un poco más. Que esos cercos se han ido desgastando. Sí. Los problemas sociales han entrado a la escuela, o al revés, Sí, los problemas de la escuela. Entonces, hoy en día tenemos quizás muchos padres que ante la mala nota que reciben de un hijo, bueno, van a la escuela, golpean a la maestra. Entonces digo, me gustaría saber qué pasó en el medio, si fuese así, que se desgastaron esos cercos, ¿qué pasó en el medio? O sea, ¿qué fue lo que cambió? Si es que hay una cosa, una sola cosa que cambió eso, de que antes... ¿Cuál fue el motivo por el que se desgastaron esos cercos? Me gustaría saber, no he podido encontrar la respuesta, o al menos una. Se terminó el agua y no hubo más riego. A lo mejor. Claro. Bueno, yo la tengo, pero bueno. Creo A ver. que como todas las cosas hay varias respuestas, Sí, ¿no? sí. Una, primero tenía que ver con la construcción social que había de la escuela, digamos, ¿no? Esta idea que... Ese imaginario, Ese creo que imaginario sí. colectivo, digamos, Sí, de sí, que la sí, escuela favorecía la ascensión sí. social Sí, sí, y entonces, digamos, estaba cuidada y protegida por el resto de la sociedad porque era lo que me daba a mí la oportunidad, digamos, de que el zapatero tenga el hijo de Héctor, digamos, Sí. ¿no? Que era el imaginario, digamos, Sí, de sí, sí. Y que lo colectivo, lograba. y que lo lograba en la educación pública. Esto hay que Exactamente, rescatarlo, ¿no? claro. Ahora, esto era posible también, digamos, porque había una sociedad que desde el punto de vista económico, digamos, también podía sostener esta escuela pública y podía darle trabajo al zapatero, digamos. Exacto. ¿tá? Ahora, cuando el zapatero se quedó sin trabajo, digamos, ¿sí? Por más que uno siguiera su trayecto en la escuela pública, bueno,
se le acabó la posibilidad de ser el doctor, digo, porque ya el zapatero ya no tenía trabajo. Porque digamos, ya venía ¿no? todo de Taiwán. Exactamente. Entonces, a partir de eso, digamos, la escuela terminó como en el imaginario colectivo, digo, traicionando ese sector, digamos, que pretendía la ascensión social a partir de la escuela, digamos, ¿sí? Pero no era una culpa exclusivamente de la escuela, digamos, ¿sí? Los factores eran económicos, sociales, digamos. Vale. Pero ¿qué pasaba? Casi la representación exclusiva del Estado en la sociedad era la escuela. Digo, a una familia donde no tenía trabajo, donde no tenía salud, donde no tenía seguridad, digamos, el único intercambio que tenía con el Estado es la escuela. Sí, de querer decontextualizar, Nati, la escuela del modelo económico, del modelo político, porque también es hacedor de cultura, a su rato justamente esto de poder generar cultura. Bueno, la cultura también se genera de acuerdo al modo político-económico en el cual está atravesada la sociedad, desde los 70, desde el golpe militar y en la destrucción del estado de bienestar, todo esta moda privatizante, influyó también en el tema educativo, lo que él decía. Antes, yo me acuerdo, yo ya tengo 56 años, todas las maestras tenían tapado de piel. Claro. En los desfiles, todas con taquitos altos, todas tenían mínimo un Fiat 600. Claro. Todas. Entonces, digo, bueno, pero es tapado de piel. Bueno, podemos discutir o no, ¿lo querés piel sintética? No querés piel bárbaro, pero tenían tapado de piel. No, pero Fiat 600, ¿qué querés tener? Un 4, no, pero por lo menos tenían movilidad. Es decir, era otra cosa la discusión. Vos me decís, bueno, pero... Y llegaba todo el mundo, y el obrero podía mandar a sus hijos a la universidad porque era la proyección de lo que él no había podido. Exactamente. Hoy en día, Nati, esto de los cercos, el cerco lo destruyó el aparato de la dictadura, más todo un modelo mundial del globalización hacia la centralización del poder económico. Es decir, no es muy complejo el análisis del cerco. A su vez también, los medios, que esto lo hablaba Darío hace un rato también, la globalización. No, vos fíjate que una de las causas que dice de violencia también entre los pibes, almorzás mirando los noticieros con sangre que chorrean, la violencia en todos lados. Después a la tarde la novela Sin tetas no hay paraíso, lo que ya te forma una piba de que si no tiene tetas, pobre piba, viste, ya no es piba. Después el tema de todo lo que implica el consumo, de que vos tenés que saber bailar en un caño con Tinelli para poder tener éxito. Estas cosas antes no existían, no existía el celular. Entonces, digamos, se leía libros. Apunte, ¿qué apunte? ¿A dónde apunte? Tenés que leer, si no te daban. Es decir, todo eso se fue destruyendo y entonces no pidamos que esta cultura educativa que hoy nos atraviesa sea diferente a un modelo instalado a partir, no sé, los 70. Sí, claro. Más o menos. Sí, claro. Sí, claro. Así que hay algunas preguntas. A ver, quiero aclarar algo. Dice, Fuego, me parece una falta de respeto que esté insultando a la gente del MPN. Si nos toma como gente especial, fíjese primero un poco en usted. Aclaré que eran los hijos de los funcionarios de Sovich. Es más, del delincuente Sovich, y todos los que estaban con él eran todos corruptos delincuentes como él. No sé si queda claro. Después acá pregunta... vuelve a preguntar Eliana, ¿cuáles son las mayores deficiencias que tienen los residentes del IFD al que pertenecen? Deficiencia ninguna, ¿no? Ya un poco contestamos ¿Sí? antes. Sale perfecto. Sí. ¿Tenemos a alguien en línea? Un mensajito, a ver, vamos a escuchar. Hola, soy Verónica y me gustaría que le brinden más espacio a Luis y a Rubén para poder escuchar el proyecto de 4 años que tiene el Instituto de Formación Docente número 1. Gracias. Muy bien, escuchemos el proyecto. Bueno, como decíamos antes, digamos, a partir ya de este año, los alumnos que ingresaron al Instituto de Formación Docente número 1 empezaron un tránsito de 4 años. Esto fue generado a partir de, primero, digamos, un planteo a nivel nacional, digamos, todos los institutos de la nación van a tener esta duración, pero lo particular de Neuquén, digamos, es que lo que nos propusimos todos los docentes de los institutos de formación docente de Neuquén era discutir entre nosotros, digamos, qué institutos queríamos tener, qué plan curricular queríamos tener a partir de ahí, y bueno, y eso llevó su tiempo de discusión. Sí, continúa, no está cerrado, la discusión la seguimos dando. En este año podemos hablar particularmente de que empezó, ya los alumnos ingresaron
sabiendo que su formación es de 4 años, nos desafiamos en volver hacia los profesores a rediscutir también núcleos de áreas de trabajo. Por ejemplo, no hablamos de la pedagogía o de la filosofía de la educación y hablamos de escolarización. Es decir, a nosotros es muy interesante hablar de la educación, pero la educación hoy es la escuela, digamos. Entonces es muy distinto decir la educación a la escuela. La escuela forma y tiene una impronta, una matriz y un modelo que tanto el docente como el alumno estamos condicionados. Es decir, podemos hablar de Piaget, de Vygotsky, pero hablamos de la escuela. En ese espacio nos desafiamos a ver quién enseña y quién aprende. Y ahí está donde nosotros, un grupo fuerte de docentes, lo impulsamos y también movilizamos a otros, y movilizamos también a las políticas provinciales a jugarse en esta causa. Es decir, tenemos compañeros que participan fuertemente en los debates provinciales, pero la discusión la estamos dando en el espacio de la institución. Y ahí nosotros, al menos a mí, me fortalece saber que a muchos frentes les hacemos un poco el batalla, ¿no? Los frentes, ¿a qué te referís? ¿Quiénes se oponen? Nosotros a los frentes hay algunos que son de carne y hueso y otros que son simbólicos. Sí, obstáculos epistemofílicos. Y epistemológicos para entender. Pero los epistemofílicos son los más, yo creo que ahí es donde nos debatimos. La pretarea. Claro, y entrar en esto, porque en realidad, digo, un alumno, nosotros les decimos que sea crítico, pensante y demás. Y a veces lo repite porque se lo pido yo que lo repita, digo, y esto no nos gusta, no nos damos cuenta de que todavía eso sigue siendo el desafío. Lo revisa el alumno, su matriz y modelo de aprendizaje en la medida que se lo damos oportunidad. Por ejemplo, digo, esta disociación entre el cuerpo y el pensamiento en lugares claves como para trabajar con los niños y adolescentes. Eso es un tema que... Y la alfabetización emocional, por ejemplo, que no se toma en cuenta. Claro, claro. Temas delicadísimos, que si nosotros nos damos cuenta cómo nos marcó y nos dejó una huella profunda, en la medida que el alumno... Bueno, trabajamos mucho con la imagen, con fotografías de su época cuando eran alumnas, qué hay ahí, qué pasó en ese espacio y en ese tiempo. Volver sobre los espacios donde ellos fueron alumnos, volverse a reencontrar con esos espacios, a ver cómo los resignificamos. Bueno, una tarea difícil, ¿no? Además, uno cree por ahí, no sé si, o sea, que uno repite por ahí, bueno, de trabajar con el sujeto activo, qué sé yo. Pero me parece muchas veces que lo he vivido en la práctica por ahí. Cuando hicimos práctica fue sumamente difícil desterrar esa idea, o sea, uno terminó haciendo lo que siempre dijo que no iba a hacer. O sea, yo terminé mis prácticas siendo la maestra que repudiaba, digo, no quiero hacer esto. Bueno, el miedo entonces volvía a casa y decía, ¿cómo? Hice todo lo que no quería hacer. El miedo atraviesa, el miedo y eso de pasar y transcurrir los tránsitos, tanto en la universidad como, me imagino, en el UFD, como en el grado. Son muy pocos los que se enfrentan a la autoridad. Oh, captain, my captain. No todos, claro. Bueno, no todos hacen eso. Todos, digamos, pasamos. Es un tránsito, es un aprendizaje, digamos, ¿sí? Y cada vez que entramos en crisis, nos aparecen estos miedos, nos retrocedemos, nos refugiamos en nuestras propias matrices. Nos enseñaron de esta manera y reproducimos lo que nos enseñaron, ¿no? Pero ahí está el tema, digamos, de cómo nos cuestionamos nuestras propias prácticas, ¿sí? Digamos, de ahí aprendemos, digamos. Sin reflexión sobre la propia práctica docente, digamos, no hay experiencia. ¿Sí? No hay experiencia de alguien que repite siempre lo mismo y pretende conseguir otros resultados, ¿no? Claro. Es medio ilógico esto de plantearlo, digamos, pero alguien, digamos, que muchas veces pasa, digamos, ¿sí? De que se hace siempre lo mismo y dice, ¿y cuándo va a cambiar esto? Y bueno, cuando cambie las prácticas, ¿no? La familia que está escuchando, que sé que es numerosa, ¿no? ¿Sabe de esto que están haciendo ustedes, de esto que están hablando? Creemos que no y en parte nosotros, digo, tenemos deudas con la familia y ahí, digo, nos preocupa y a veces no encontramos los dispositivos para poder hacerlo que llegue realmente. Muchas veces decimos, deberíamos hacer un debate público, esto que vos mencionaste del Congreso Pedagógico, han sido espacios donde yo creo que sensibilizó mucho a la comunidad y hemos tenido mucha adhesión y mucha gente participó. El tema es
bueno, cómo también el padre vuelve a recuperarse protagonista en un espacio nada menos que en la educación. Y creo que nos paran en la calle y nos dicen muchas cosas. Ahora, todo eso no está institucionalizado como espacio de participación, de cambio, porque si no es o enojo, malestar, no construye, no es suficiente. Tenemos un oyente en línea. Buenas tardes, ¿quién está ahí? Sí, buenas tardes, Antonio. Daniel Páez habla. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, querido, bien, somos todo oídos. ¿Sabes qué? Tal vez vaya a preguntar algo que ya hayan preguntado. Yo he estado escuchando así de ratitos el programa. Y quería plantear si la gente que está formando docentes, tanto en primaria como en secundaria, se ha planteado que tienen que darle una nueva orientación al docente. En un principio, sabemos todos que el docente era un formador educativo, ¿sí? Donde el educando recibía una serie de conceptos para poder desarrollarse en la vida. Hoy, aparte de eso, y está visto a diario, la mayoría de los docentes, aparte de trabajar con la parte educativa, tienen que cumplir un rol de asistentes sociales o de psicólogos, y que muchas veces el docente no está preparado. Ni le corresponde. No le corresponde, pero al docente no le queda otra que asumir la responsabilidad y empezar a trabajar en eso. Sí. Porque está en contacto a diario con personas que necesitan, aunque no lo digan, necesitan ciertos apoyos para poder formar personas de bien. ¿Vos viste La Nata el otro día, un programa de educación? No. Mira, hay una doctora muy interesante que dijo, miren, los chicos y las chicas, con familia o sin familia, una vez que entran al aula, son nuestro problema. ¿No? Es decir, porque también tenemos esto de que, bueno, la destrucción de la familia, etcétera, 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 ¿no? Es decir, esto ustedes sí, ¿no? seguramente. Lo palpan, lo ven, ¿no? Tenés que hacerte cargo una vez que estás adentro. Sí. ¿No? Sí. Y había otra discusión anterior también, no sé si se mantiene, que el que educaba era la familia y que la escuela instruía. No sé si se sigue dando ese tipo de debates. Puede ser que sí, pero socialmente, hoy la familia es una familia totalmente distinta a una familia de hace 10 años atrás, sí. De 10 años, 15, 20, 30. La familia que tuviste vos, Antonio, sí. Cuando fuiste adolescente o infante, sí, sí. Hoy es muy raro ver una familia de ese tipo conformada de la misma manera. Sí, sí. ¿Sí? Entonces el docente tiene que, sabe que una vez que el chico está con él durante las 4 horas diarias, los 5 días de la semana, los 9 meses del año, tiene una responsabilidad con esa persona. Pero el docente muchas veces tiene que afrontar situaciones para las cuales no está preparado. Y sabemos que esas situaciones tienen que ver con los problemas sociales que existen en nuestra comunidad, ¿sí? Te hablo en función de lo que ocurre en Cutralclub Plaza Winkle. Sí, sí, sí. No sé si los problemas que tenemos en Cutralclub Plaza Winkle son los mismos que de la ciudad de Neuquén, o de Zapala, o de Andacollo, o de otra parte del país. Entonces, muchas veces los docentes son criticados porque no saben resolver estas situaciones. Pero me parece que tampoco han recibido las herramientas necesarias como para poder estar preparados frente a situaciones delicadas que muchas veces se ven a diario y de alguna forma la tratan de resolver el docente. Está. Bueno, te agradezco muchísimo el llamado. Bueno, hasta luego. Mirá, si hubiera sido la familia moderna, te imaginas, mi papá es travesti. ¿Cómo se...? Más vale que cambió la cosa. Yo quería comentarles, en las prácticas, digo, ¿cómo es esto de que uno tiene que tener, no sé si se puede preparar realmente para asistir al chico, sí, aunque no sea la tarea, pero por ejemplo en una de las prácticas, yo recuerdo que hice una pequeña corrección a uno de los chicos, no me acuerdo qué área, con rojo. No tenía otra virome que rojo. O sea, no era... bueno, me siento, digo, bueno, voy a buscar la mejor manera de decirle que lo que hizo, me gustaría que lo reformule, que lo haga nuevamente. Claro. Entonces busqué todo, bueno, sí, mirá, que tendría que fijarte acá, que mirá. Golpeó la mesa y me dice,
mirá lo que me hiciste en el cuaderno. Mirá cómo me arruinaste el cuaderno. Y lloraba, y yo digo, no, no, pero ¿sabes qué pasa? Que no tenía otra virome. Pero mirá, me arruinaste el cuaderno, esto no lo hago nunca más, y me lo tiró a la mesa. Yo seguía llorando y dije, no vengo más. Yo digo, bueno, ¿cómo, qué habrá pasado, no? ¿Qué pasa con ese, o sea, la subjetividad, que no es solamente lo que el chico es, sino por todo lo que atravesó desde la educación para ser hoy quien es, para actuar de esa manera. Sí, al maestro le pasa lo mismo, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? También, digamos, ¿no? Siempre decimos en el Instituto de Formación Docente, digamos que en todo caso la formación docente empieza cuando empezamos de jardín infante, digamos, ¿sí? Que en todo caso el Instituto de Formación Docente completo termina y acredita, digamos, esa formación, digamos, pero no podemos desconocer, digamos, qué le pasó a ese docente desde que está en jardín de infante. ¿Ustedes ven el tema, ven a Pichón en la formación? Actualmente en la cátedra nuestra no, digamos, pero el concepto de enseñaje. Sí, ¿no? Cuestiones de Ana Quiroga leemos, proponemos el concepto Freire, de ¿no? Freire también. Digo, la práctica, nosotros desde didáctica planteamos la enseñanza y planteamos el aprendizaje. Como una espiral dialéctica, ¿no? De alguna manera, que uno se va aprendiendo y va... Exactamente, y modifique, se construye con el otro. Exactamente, claro. Sí, eso está, digo, desde esta situación que vos traes, Nati, es pensar en que el docente no debe resignar incluso cuando hay un límite o un sentido de poner blanco sobre negro y marcar una corrección. Claro. Tal vez en tu caso refiere a matrices de disciplinamiento fuerte con un rojo y una evidencia incluso de desvalorización. Digo, eso no tiene por qué ser así, aun cuando el límite y la observación se la hacemos es para modificar y que el alumno revise. Digamos, de eso no nos podemos correr, aunque a lo mejor no nos devuelvan aquello que nosotros esperamos, y ahí está donde el docente también replanteará cuál es su identidad, qué es lo que busca, qué persigue, ¿no? Y el concepto de nota como elemento represor. En algunos lugares del mundo el concepto de nota ya está perimido. ¿no? Nosotros sabe o no sabe. Claro, nosotros ponemos muchos desaprobados y aprobados. Y trabajamos permanentemente con lo que se alcanza, y a fin de año, claro, después hay que poner una nota, porque el sistema requiere una acreditación y una calificación. Sí. Pero no insistimos ni en la nota para la calificación y la descalificación, sino en la nota en términos de logros alcanzados, y que tampoco eso sirva para la competencia, cuando también es lo que se pide. Veces aparece ese modelo de la matriz de ¿por qué a mí, profe, no me puso la nota la compañera? Y me llama la atención esas cosas, que todavía nuestras generaciones nuevas reclamen con un sentido así de competencia. Bueno, obviamente por estas razones que son el modelo del sujeto. Obvio, la tinelización de todo. Y porque hay un corrimiento, digamos, la idea de esta idea de estudiar para aprender, digamos, y esta idea de estudiar para la nota, digamos. Hay un corrimiento de eso, digamos, que se estudia también para verse reflejado en una nota, y que a veces es difícil salir, como decía Luis, de esa matriz, digamos. Porque el fabuloso mundo del aprendizaje, ¿no? Yo la pasada le hice un homenaje a mi profe de cívica cuando iba al secundario, lo saqué en el diario 30 y pico de años después, ¿no? El profesor Balbuena. Yo no me puedo olvidar, ese tipo me marcó, era lo más jodido que podía haber. Le decíamos el perro, pero ese tipo me enseñó Sócrates. Yo no me puedo olvidar porque me marcó la vida. Me marcó. Yo aprendí mayéutica y el método socrático y dialéctica con él. Era un pendejo yo de 15 años. Ese tipo me marcó. Digo, ¿cómo se han perdido también estas cuestiones, ¿no? Con el tema de que los profes por ahí tienen que andar una hora acá, una hora allá, el sentido de la pertenencia a una institución. Bueno, eso conspira totalmente. ¿Cómo atenta todo? Yo antes de ir a la pregunta que está acá de una oyente, quiero responderle, porque no quiero esquivar el bulto, que Ana, no voy a tampoco a dar el apellido, me hace una denuncia sobre una persona, pero Ana, yo no lo puedo transmitir al aire. ¿Sabes por qué? Porque primero, que para que esto tenga valor,
la persona tendría que estar para poder ejercer el derecho a la defensa. Yo te pido que me disculpes, ¿no? Si esto es así, fantástico, bueno, se verá, lo sabrán ustedes, pero yo no puedo transmitir al aire una denuncia de una persona que no está, más allá de que sea cierto lo que vos me planteas, así que te pido que me entiendas y me disculpes. Y acá había algo, ¿no? De un celular Movistar, pregunta sobre el proyecto del IFED1, ¿está dentro del presupuesto educativo o financiamiento educativo? Pregunta Juan Ramírez. ¿Qué será esta pregunta que se ríe? Porque, digamos, nada, como todo el mundo supone, digamos, a partir de que el instituto pasa de una currícula de 2 años y medio a una de 4, digamos, esto implica necesariamente más profesores, más horas cátedra, más... Claro, bueno. claro. Y aparte porque aparece una concepción distinta, digamos, dentro del Instituto de Formación Docente, donde también se apunta a la investigación, bueno, hay un montón de cosas. Entonces, en todo sentido, crece la carga horaria de ese instituto y eso implica, digamos, un presupuesto distinto. Ajá. Y, bueno, y ahí estamos. Estamos en duda, ¿no? Porque claro, ahí estamos. Mucho más dinero. Ahora, cuando yo hablo de las puebladas, y cuando ustedes saben que yo no voy a cejar de unir las dos comunidades, ¿no? Sí, buenísimo. Por eso las bauticé Cutrahuinculensis, ¿no? Una nueva. La unión hace la fuerza. Acá hay que hacer grandes puebladas en serio. Y la poblada del trabajo, la poblada de la educación, la poblada de la salud. Ayer conocí el hospital, no lo conocía yo. Tenemos que gestionar para que terapia intermedia se instale, para que el centro oncológico, que aparentemente se lo quieren llevar a Zapala, porque allá como está el hermano del gobernador, creo, entonces lo quieren llevar a Zapala. No, la mayor cantidad de cáncer está acá, tenemos que hacer poblada. Y yo muchas veces critico a los sectores de la educación en que tienen que sumarse a proyectos que tienen que ver con la vida cotidiana, el tema minero, el tema del trabajo, ¿no? Esta interacción dialéctica que tiene que haber entre comunidad y escuela, porque si no, yo estoy imaginándome la cara de la gente que está escuchando. Es decir, la puta, no solamente hablan de paro y de salario, mira, ¿están haciendo eso? ¿Sabes cuánta gente está pensando? Entonces no es como yo siempre supuse, que son unos vagos que laburan 4 horas y que tienen 6 meses de vacaciones. Claro, ¿no? Claro, es decir, el diálogo, la comunicación. Yo nunca voy a dejar de poner como ejemplo la lucha contra la ley federal. 3 años se trabajó casa por casa, volante por volante, institución por institución. Y salió naturalmente el freno de la ley federal. Sí, digo, la preocupación por el desarrollo, a ver, por ejemplo, es un tema que en primero, también, tal vez por esta formación que se ha desvinculado lo económico de lo político y de lo educativo. Gravísimo, ¿no? Síntesis, digamos. Sí, una locura. Bueno, es una locura. Eso está sesgado. Y volver a recuperar estos temas, incluso para nosotros, al menos en mi experiencia estos últimos años, la preocupación por el desarrollo, la ha adquirido para pensar también la escuela como inclusión de esto. Y me parece que necesariamente tendremos que volver a revisar nuestros modelos de sustentabilidad, de crecimiento, desde qué lugar enseñamos, qué sé yo, el tan famoso germinador, pero si lo incluimos dentro del desarrollo creo que va a tener otra dimensión. Si lo enseñamos puntualmente nos quedamos en eso. No, aparte, digamos que los problemas de la sociedad, haciendo esta analogía de los cercos que hablábamos hoy, se meten en la escuela, digamos. Se meten todo el tiempo, digamos. Pensé que hablaba de los muros de Pink Floyd, pero bueno, dijo los cercos. Sí, está bien. Bueno, pero también vos ponele también tienen que ver, digamos. Para vos es muro. Tienen que ver, digamos, sí. Digo, estaba pensando, ¿no? Cuando hablaba también de las funciones del maestro, en la sociedad actual, digamos, la escuela le pasan un montón de cosas que tienen que ver con la sociedad. Si tenemos que vacunar a los pibes, lo vacunamos a la escuela. Si le tenemos que dar de comer, se lo damos a la escuela. Si tenemos que hacer un padrón para los planes sociales, lo hacemos en la escuela. Si tenemos que asegurarnos que sacaron los documentos, lo hacemos en la escuela, digamos, ¿no? Porque la escuela termina recibiendo también todo ese proceso, digamos, y que los maestros terminan haciéndose cargo de más allá de la función o no, qué sé yo. Podemos discutir si es la función o no. No, más vale. Pero ustedes saben que es el último bastión de libertad que queda en esta sociedad. Exactamente. Y que la representación social que tiene la gente sobre la escuela, digamos,
sigue siendo, digamos, ese lugar donde pueden ir a golpear la puerta y decir a ver qué pasa acá, digamos. Sí, ¿no? yo creo que también tenemos que hacernos cargo de que hay otro modelo social. Antes, obviamente, de la señorita que tenía 60 años, pero le seguíamos diciendo señorita, ¿viste? Que iba con el tapado de piel y los desfiles los domingos, ¿no? De las fiestas patrias. Pasamos a una sociedad donde la docente y el docente tiene que salir a la calle, puede ser heterosexual o puede ser lesbiano o puede ser homosexual o puede ser lo que sea, que también tiene que le agarra depresión. Es decir, hay todo un acomodamiento en el cual antes esa estigmación del profesional, como en su momento era el médico, etcétera, ¿no? Indiscutible. Sí. Bueno, pasa a ser, la señorita coge también, ¿no es cierto? Es decir, tiene sus cosas cotidianas y ese cambio también a la gente, por ahí le cuesta mucho, ¿no? Entender que el humanizar por ahí. Pensá que hasta el año 1926, esto lo rescataba una alumna por su sensibilidad de mujer, que había un contrato que la maestra a las 10 de la noche, si era soltera, ya no podía salir de su casa, ni recibir visitas masculinas a cierta hora del día, ya. Estamos hablando de 1926, es decir, hay maestras que se han formado con ese modelo, que seguramente hoy ya no están ejerciendo, pero son los modelos que se han ido retransmitiendo. Entonces, insertar esta cuestión del género, insertar quién lleva adelante la educación, y la educación pública está sostenida por mujeres, aunque nosotros seamos varones en la educación, eso ha tenido un rasgo. El Estado lo ha usado muy bien, porque el Estado tranquilamente se corre de su lugar, porque siempre va a haber una mujer que es madre. Y entonces esa sensibilidad por atender a esta pregunta que suele ser recurrente de la asistencia y el asistencialismo que en la escuela ha caído. Y bueno, en tal caso habrá que revisar el sujeto de la asistencia. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Mantenemos ese círculo de la asistencia y no lo rompemos en términos de ver que la pobreza es fruto de la injusticia? ¿O ponemos un comedor que da lo mismo si barremos el piso o barremos la mesa? Claro. Y que se puede revertir la pobreza, ojo, no es que está determinada. Pero por supuesto, pero veamos la causa, porque si no... Obvio, acá si no hablamos de que Repsol se lleva la guita y vos no atacás al origen del problema... el tema es que no se puede hablar de la pobreza si no hablamos de la propiedad de la riqueza. Claro, y que podés revertir y que está todo para darlo. Hay algunas preguntas. Acá pregunta Ana, dice, ¿qué significa el colegio está vacío de contenidos? Porque la asesora pedagógica le dijo eso a mi hija. Bueno. Una amiga. No, está bueno. Si nosotros de esto no nos corremos de lo que se dice. Obviamente que, más allá de lo que puede ser ahí ese dato que nos trae Ana, los contenidos en la escuela hay que volverlos a redescubrir y reencontrar, redefinir y dar clase, digo, primero. Porque a lo mejor está enojada porque seguramente no hay clases. Bueno, ahí hay toda otra discusión que dar. Bueno, pero por ahí lo que hablábamos antes, si usamos a la escuela para vacunar, para dar de comer, para los planes sociales y todo, digamos, ahora todo ese tiempo, ¿de dónde lo sacamos? Claro. ¿Sí? Digamos, pensemos esto también, digamos, ¿no? Sí. Lo estamos sacando esto, como dice Luis, de dar clase. Entonces, digamos, la escuela está sirviendo para un montón de cosas que por ahí, lo que quiero aclarar, que por ahí es necesario que la escuela haga eso, porque si no, no lo hace nadie. ¿Está? Bueno, ahí está el tema, ¿no? Que en realidad pero definamos, no digamos, de ser una cooperadora. Claro. El tema es ese, digamos. Pero bueno, sacamos el tiempo de ahí, digamos, entonces... De algún lado tenemos que sacar el tiempo y seguramente lo estamos sacando de no dar clase, digamos, también, digamos, ¿sí? Le estamos exigiendo entonces a la escuela que haga todo esto, digamos, pero entendamos, digamos, si hacemos esto, no hacemos lo otro, digamos, ¿sí? Esta es así. Che, acá me mandan un mensaje que dice que deje hablar a los invitados, entonces pregunto, acá dice... Está bien, tienen razón. Está bien, es mi mujer, ¿viste? Dice, Fuego, dice, la docencia debería ser universitaria, acorde a la responsabilidad de educar. Sí, depende, digamos, cuál es el proyecto educativo, digamos. Claro. ¿Sí? Tenemos excelentes institutos de formación docente que son universitarios y otros que no, digamos. ¿Sí? Vamos a decir esto, y hay excelentes institutos de formación docente terciaria y otros que no. Sí. En todo caso, veamos, digamos, qué proyecto educativo tienen y cómo... Claro, a lo mejor querrá jerarquizar la profesión docente pensándolo en un título universitario, con el cual podemos acordar, pero no nos garantiza de por sí, digamos, el formato, digamos, de educación
superior, Claro. Sino de la calidad de la formación, que lo haga, digamos, acorde a lo que se necesita hoy, ¿no? En general, digamos, la formación docente en los países desarrollados no es universitaria. Claro. ¿Sí? Hay por ahí después un tránsito universitario en algunas especializaciones y qué sé yo, digamos, pero en general no es universitaria la formación docente. Me estoy acordando algo de, por ejemplo, qué sé yo, de Suecia, ¿no? Sí. Que tiene los estándares más altos de educación Sí. a nivel mundial, digamos. Sí, No es universitaria la formación docente. Lo que pasa es que la escuela es otra cosa, digamos. Es otra cosa. Claro. Es otra cosa. No, a mí tampoco me da garantía. Con un Estado que es otra cosa, digamos. Esta universidad tampoco me da garantía. De hecho, Claro, la claro, mayoría de los pibes que están en el primer año de la universidad tendrían que volver a quinto año de secundario. Es decir, Claro. hay todo un desfasaje. Que esto quería hablarles también, ¿no? está bueno. Estos desfasajes, ¿no? Que se dan de contenido, no solamente de contenido, estos cambios abruptos, desconexiones, las luchas de poder entre... Algunos dicen, las jardineras se la pasan jodiendo todo el día. Muy, muy bestiamente dicho. Porque Sí, sí, sí. lo clave que es el jardín, Sí, no, lo no, clave, total, las total, profes de por favor, jardín, viste, me saco el sombrero. Totalmente. Bueno, estas desconexiones, ¿no? Jardín, primaria, secundaria, Sí. obedecen también un modelo, están discutiendo esto, ¿cómo Sí. lo están viendo? Yo durante mucho tiempo fui docente del tercer ciclo de la escuela primaria. Que es tercer ciclo, pero yo soy viejo. Claro, es sexto y séptimo grado. Bien, ¿sí? hablame en castellano. Claro. Y también, digamos, Sí. como soy profesor de media, también, digamos, estaba en la escuela media, ¿no? Claro. Entonces, todo el tiempo veía las quejas de la escuela media de cómo salen los chicos de Sí. sexto y Y séptimo este, grado. ¿cómo lo ¿no? dejó pasar la Claro. punta de- Y a partir de algunas iniciativas, entre ellos estaba un docente, Juan Palomar, digamos, sí, que estaba trabajando en el Centro 6, empezamos a hacer unos intercambios entre los docentes de primaria y los docentes de secundaria, digamos, ¿no? Ahí pudieron ver los docentes de secundaria que en realidad, digamos, en la primaria se seguía trabajando un montón de cosas que ellos creían que no se trabajaban, digamos, ¿no? Porque este imaginario, digamos, de que la gente no hace nada. Y tiene que ver, digamos, que los problemas que tenían en la escuela media eran muchas veces de la escuela media, no de la escuela primaria, digamos, Sí. ¿sí? Que tenían que resolver ellos solos dentro de su nivel y no, ¿sí?, tirar la pelota para afuera y decir que eran los problemas de la escuela primaria. Sí. Y algo parecido pasa en la universidad, digamos, también, ¿no? Que plantean, y salen mal de la escuela media. Plantea cuáles son los problemas en la universidad y tratar de resolverlos dentro del nivel, digamos. Ya está, ya salieron de la escuela media. ¿Qué hacemos ahora, digamos? Ahí hay toda una discusión, digamos, una discusión muy argentina, ¿no? De tirar la pelota para otro lado, digamos, decir la culpa es del otro, qué sé yo, esa cosa también. Claro. Acá hay una, dice Ana Antonio, el artículo 6, la Ley Nacional de Educación, la sacó Menem, con séptimo grado podés acceder al nivel universitario. No entiendo. No, esto. no es así. No, Podés no. acceder al nivel universitario, si no tenés el nivel secundario, que creo que es la pregunta, podés Sí. acceder, pero tenés que hacer un secundario con un programa especial. Por ejemplo, si te anotás en la UTN local Sí. y no tenés el secundario hecho, hay un plan propuesto para acreditar el secundario. Pero son 3 años o 2 años, Claro. que no menos de ese tiempo, hay un plan intenso. Y tienes que para ser rendir. mayor, creo, de 25 Sí, ¿Sabes años. cómo hago, Sí. teniendo mayor de 25, hubo un programa en su momento, sí, en que vos tenías que dar un examen de cultura Claro, general. exactamente. De 700 entraron 6 nada más, Sí, porque a un tipo que iba a estudiar abogacía le preguntaban sobre física y química. Sí, sí, Claro. sí. Acá no lo aprobó ven, nadie. ¿Ven? Ah. Hay un problema, digamos, de definición de, digamos, qué examen vamos a tomar. No querían Y es- que entrara. Y es un problema de la universidad, no es un problema de la escuela media. Lo digamos, idóneo se desvaloriza que en otras partes del mundo se valoriza. Claro. Tenemos Nada. un oyente en línea, sí, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? Sí. Nélida San Martín soy. ¿Cómo te va, Nelida? Hola, Nélida. Sí, lo ¿Cómo te conozco solamente a Luis Solobaciones, Ajá, que fue mi profesor en unos cuantos años atrás. Sí, sí. ajá. Así que te saludo, Luis. Hola, Nélida. ¿Qué Me tal? alegro, como siempre. Gracias. Vos ¿Y con el otro Nélida. nunca fuiste a bloque, no? ¿Eh? ¿Con el otro nunca fuiste a bloque en Neuquén, no? No. Ah, bien, bien, bien. No, no, Ok, no, ok, no, te escucho, sí. no llegamos a eso. Está, bien, bien, bien. Bien. No, mira, sabes que yo escuché de cabo a rabo todo. Y pienso que los otros jóvenes que están hablando o alguna que otra maestra dijo alguna cosa. Entonces yo estoy creyendo realmente que acá hay mucho miedo de hablar, o que ya no les interesa, que no les interesa la educación a los maestros. Porque puedo decir que un 80% está totalmente disconforme con su formación. No saben qué hacer en el aula. Y yo no he escuchado que nadie dijo nada. Y bueno,
Por eso me preocupa mucho este silencio. Está. Y es un tema para hablar. Yo también me parecía de terror, porque yo cuando capacito docente y veo a veces los trabajos prácticos, digo, no puede ser que esté enfrente a aula. Gente que fue formada en los IFD de 2 años y pico. Me parece muy loco, muy loco. Sí. Que no era lo mismo la maestra normal de hace 40 años. Era otra cosa, no sé por qué, pero era otra cosa. No, obviamente, sí, por eso. Porque en el IFD que ellos, a los que ellos pertenecen, sí. Han habido pero infinidad de problemas, sí. Como también en el 14 que nos formamos profesores. Fuimos autodidactas realmente en muchas, ¿no? Estoy hablando, solo conozco allí y digo, realmente esos profesores que hablaron, que no los conozco, son de otro lugar, pero de Plaza Huínculo y Cutralcó, de la comarca. Nadie dice nada. Y hay pero muchísimas cosas que decir. Y Luis debe saber a qué me refiero. Seguramente, sí, sin Elida. Bueno, lamento eso, ¿no? Porque si no lo han dicho... lo vamos a decir. Las maestras, seguirá la cosa como está. Ojalá que los nuevos con este nuevo proyecto que están diciendo, realmente salga una camada bien, pero bien preparada. Sí. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerse, por supuesto, como en toda profesión u oficio. Más vale. Pero, y todo crecimiento duele. Pero ¿sabés qué pasa? Que tampoco puedo, como uno dice vulgarmente, ¿no? Ir a poncho ahí, ¿no? Sí, más vale. Che, gracias por llamar. Bueno. Te mando un beso grande. Chau. Y a propósito de Luis, hay un mensaje ¿no? Dice, gracias, profesor Solabagione. Y demás docentes por defender e intentar cambiar algo sumamente importante como es la educación, que es uno de los pilares, me imagino, etcétera. Después hay uno para mí, dice, fuego, al señor locutor se dice homicidio, artículo 79 del Código Penal Argentino. Bien, no sé si será con respecto al tema de la editorial. Planteó la compañera el tema de que el 80% dice está desconforme con la formación de ellas mismas o el ideario de la gente con respecto a la formación. Las dos cosas pueden ser que plantea Nélida. Nélida es una colega. Es la que habló recién. Por eso es una colega de ustedes. Sí, colega, profesora de lengua, maestra también. Creo que refiere a situaciones que hacia el interior del proceso de institucionalidad que tenemos en los institutos de formación docente se han dado crisis y conflictos y atravesados, digamos, por mezquindades y mediocridades propias de las personas que estamos allí, es decir, en lo que cada uno tendrá que ser responsable de lo que ha contribuido a esto y a su historia de cada de estas instituciones. Y creo que nadie acá, o al menos nuestra intención sea ocultar ni ser hipócritas a la hora de saber de qué realidades hablamos y creo que toda esta mesa y todo el objetivo de este programa es reflexionar sobre nuestras prácticas y creo que cuanto más sensibles a este tema seamos todos, más ayudamos a los docentes a hacerse cargo o hacernos cargo de lo que nos corresponde, ¿no? Me parece, no suele... Bueno, yo estoy vinculado de un modo u otro con ATEN, les comentaba cuando hice el documental sobre Silvia Rogetti. Tengo mis más y mis menos, ¿no? Alguien acá me está preguntando de ese fuego, ¿los del gremio son mejores que Sovich? Pregunta Luisa. Yo creo que es otra cosa. Prefiero 10 gremios de mierda a un cuarto de Sovich, si te tengo que ser honesto. Es decir, porque yo un gremio lo puedo arreglar, la destrucción que hizo Sovich, sí, fíjate vos cómo estamos. O acordate, Luisa, lo que era Neuquén. Teníamos la mejor salud, la mejor educación. Entonces, me parece importante esto que están haciendo ustedes de darse este debate y que se socialice, ¿no? Porque la gente puede ir desmitificando un poco los roles, ¿no? Yo cuando veo en el diario los comentarios acerca de una movida del gremio y digo, no puede ser que
docentes por un lado, comunidad por otro, y no, así no se puede, así no. Si vos no sentís que te acompaña la comunidad, por eso siempre pongo el hito del año 97. Sí. O sea, fue la última vez que la comunidad salió a la calle. Digo, yo quiero recuperar esa mística. Y se puede, se puede. Totalmente se puede. Totalmente se puede. El tema es, digamos, que hay un trabajo por hacer. Sí. Digamos que eso no se da mágicamente, ni como consecuencia, digamos, esto mágica, digamos, ¿sí? Hay un trabajo por hacer, hay una necesidad que debe aparecer también en la gente de acompañar a su escuela, a sus docentes, digamos, ¿sí? Y hay un trabajo para hacer con los docentes, digamos, para tratar de que esta sociedad entre a la escuela y participe también de la toma de decisiones, que no se lo convoque solamente, digamos, para decirle que su hijo se porta mal y esas cosas, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Digamos, ¿para qué convocamos? Pero esto tiene que ser parte de un trabajo, tiene que ser parte de un proyecto que es ideológico, que es político, digamos. Hoy cuando hablaba de Zanón y de lo que pasaba y, digamos, y que hablaban también de las madres de Plaza de Mayo, cómo habían roto ese cerco y cómo habían podido establecer esa conexión con la comunidad. Bueno, digo, pero porque fue parte de un proyecto, digamos. Se plantearon específicamente hacer eso, digamos, ¿no? Y no son cosas imposibles. Tenemos que ir cerrando. A mí me queda pendiente lo del ENIM, pero me parece, Freddy, que lo vamos a dejar para ir desarrollándolo en la semana, ¿no? Así que yo quiero hacer un pequeño cierre, contestar algunas cuestiones. Dice, hay unos mensajes, Fuego, tenemos un estado amarrete y miserable. Dice, el periodista quedó un poroto al lado de Maradona. Sí, totalmente. Tengo una doctora en filosofía que la vamos a sacar el sábado que viene, que dice que Maradona es el espejo de lo que es esta sociedad, así que me siento totalmente identificado. Qué interesante, ¿no? Sí. Pensé mucho sobre cómo reacciona el periodismo con Maradona, ¿no? Sí. Una semana antes, Reutemann había dicho algo por el estilo y estaba perfecto. 2 días antes, de Narváez dijo más o menos lo mismo. Sí. Pero no critican cuando los gestos que hace Tinelli o los programas Cholulo o las minas en el caño. Todo eso, ¿viste? No, le preocupan que yo mande una puteada, pero no el mensaje, ¿viste? Bueno, eso es el medio pelo de Jaureche, las medio plazas de ingenieros. Pero bueno, es decir, es lo que tenemos, pero que tenemos que cambiar, porque decir es lo que hay es cultura represora. Exactamente. ¿No? Yo los invito a despedirse, no sin antes agradecerles profundamente. Este es el primero de los debates que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, este es un tema de Estado, es un tema de nosotros, y el Estado somos nosotros. Claro, ahí está, digamos. Así que, bueno, les agradezco profundamente, y queda el micrófono para que larguen lo que tengan que largar. Bueno, yo agradecer también la posibilidad de comunicarnos, de agradecer a todos los que han participado, del afecto que nos devuelven, del cariño que nos entraña profundamente el tema de la educación pública como posibilidad de aprendizaje. Creo que eso, si lo seguimos sosteniendo, de eso no volvemos para atrás. Es haber dado una decisión un día y de allí para adelante. Bueno, agradecerle el espacio y a toda la gente que se comunicó y digamos que de pronto, digamos, estas cosas que por ahí pasan en algunos medios de comunicación, ¿no? Y que estallan así y que resultan ser mucho más interesantes de lo que a priori se podía suponer. Una vez lo escuchaba a Ginsburg que él se planteó que cuando había un problema en la UBA, ¿se acuerdan que no se podía elegir rector y esas cosas? Él dice, bueno, hay que hacer un programa con esto y llamar a todos los sectores. Y los productores, si te parece, nadie nos va a dar bolilla. Bueno, pero hay que hacerlo porque había que discutir sobre eso. Y entonces Ginsburg llevó a toda esta gente, ¿no? Y antes había estado, no me acuerdo, un cómico, qué sé yo. Y resulta que el debate de la UBA lo duplicó en rating, digamos, ¿no? Entonces esto también tiene que ver a qué cosas se ofrecen a partir de los medios de comunicación y cómo se las presenta y qué posibilidades se da para la discusión, digamos, ¿no? Digo, porque también se puede hacer otros medios de comunicación. No, más vale. ¿Teníamos alguien, un mensajito? A ver, escuchemos. Para los profesores del instituto, un abrazo grande y gracias por mostrar al pueblo y contar muchas de las experiencias que estamos llevando adelante. Gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias, Silvia. Y muchas gracias, Nati, por la calidad de los invitados. O sea, es mérito tuyo y únicamente tuyo. Fue un placer estar con ustedes charlando. Quiero cerrar. Yo hoy tuve varias reuniones. Tengo acá, ustedes ven todo un toco de material porque yo prometí iba a hacer una serie de anuncios y denuncias sobre el tema del ENIM.
gracias a la gente que ha llegado, pero bueno, lo iré tratando durante la semana o el próximo sábado. Pero no quería dejar, una de las entrevistas que tuve con un vecino de acá, ¿no? Le pregunté, che, ¿por qué la gente va a comprar televisores a Neuquén? Y porque acá salen 30% más caro. ¿Y por qué? Y porque, por ejemplo, Megatone o el otro Walmart compran de a 100.000 televisores y acá el comerciante compra de uno. Digo, ¿y por qué, no se acude a la Cámara de Comercio de acá y compran colectivas? Total, después la gente elige. Entonces me quedo mirando y dice, ¿por qué es tan difícil hacer entender al comerciante de que se junte? Digo, bueno, no podemos cambiar de golpe la sociedad, cutralhuinculensis, pero sí podemos ir haciendo pequeñas cosas, ¿no? Como esto de, pucha, pongámoslo de acuerdo, fletamos un camión que venga con televisores, con lo que sea, y lo podemos vender como se vende en Neuquén, y entonces no solamente damos laburo acá, sino la gente compra acá. Estas pequeñas cosas, ¿no? Y a veces parecen casualidades, tiene que ver con un planteo que me está haciendo Ana, ¿no? Respecto, me pregunta si sabes si borraron del monumento a Fuente Alba las pintadas scratches que realizaron Manos Anónimas. ¿Hay acá un monumento acá en...? No, es el de la ruta. El que está en Cenillosa. Sí, bien, yo les dije que este aerosol que están ustedes viendo... Se siente el... Y ahora escuchando. Y ahora escuchando. Yo hoy pasé, cuando venía para acá, y pinté el cartel de Fuente Alba y le eliminé bestialidades que tenía puesto debajo, este scratch que tenía el cartel. Entonces no lo pinté a lo mejor demasiado bien, pero tapé con blanco lo que estaba debajo. Y también hay un cantero en el cual la gente que va y viene de Neuquén a Cutralcó, Plaza Huíncul, podría llevar un bidoncito, porque están secos los cipreses que están allí. Entonces digo, hagámonos la costumbre de que hay pequeñas cosas que podemos hacer, y no porque tengan interés económico o algún otro interés comercial, sino porque el concepto de ética, que decían los griegos que era hacer bien a los demás, tiene que privar por sobre las actitudes, sobre todo los que estamos en educación, lo que nos corresponde la comunicación social. Así que bueno, me siento bien por haber hecho esto, lo tendría que haber hecho la gente del gremio, lo tendría que haber hecho cualquier docente que se sintió tocado que abajo pusieron una frase irrepetible debajo del cartel de Fuente Alba. Pero bueno, la tarea está hecha, respondo a esta inquietud. Y nos tenemos que ir. ¿Sí? Antes, sí, los HDP al terminar el programa almuerzan todos los sábados en la estación de Plaza Huíncul. Ah, qué bueno. Así que... Sí, es un lugar, así que ahí vamos a ir a comer. Freddy Sebas con los controles, Natalia Nati Gatica, quien les habla, Antonio Miglianelli. Hicimos los HDP. Gracias por la participación. Nos reencontramos el próximo sábado. Que la pasen lindo. Chao. Si gana un represor, no tira encima a toda la policía. Porque si gana un represor, no tira encima a toda la policía.